Capítulo 576. Reuniéndose, 2. Catch. Mi pecho ardía con cada respiración que daba. El dolor era insoportable. Casi se sentía como si estuviera respirando fuego, pero... Sigue respirando. La voz familiar y la mano que presionaba mi espalda me animaron a seguir respirando de la misma manera que antes. Era difícil. Muy difícil. En el proceso de dejar caer las rocas en el agujero, casi me desmayo por el esfuerzo. Hubiera sido catastrófico si An Yufei no me hubiera arrastrado y me hubiera escondido en un rincón para ayudarme. Afortunadamente, como esta parecía ser una escena común, ninguno de los demonios me prestó especial atención. Ya casi llegas. La voz de An Yufei resonó una vez más. Apretando los dientes, el sudor goteaba por la cara, chisporroteando en el suelo humeante. ¡Ah! A pesar del dolor, persistí a través del dolor al sentir que progresaba. Una lenta pero constante recuperación de la fuerza y la recuperación se estaba produciendo en mis músculos. A pesar de que no tenía maná dentro de mi cuerpo se estaba recuperando lentamente. Era nada menos que milagroso. No pierdas el enfoque. La voz de An Yufei resonó una vez más dentro de mi cabeza mientras me ayudaba a dominar la primera etapa del manual marcial de su familia. Endurecimiento del cuerpo. En comparación con las otras dos secciones, parecía la etapa más mediocre de su manual marcial, pero yo discrepaba. En este momento, me parece el método más efectivo. Había una razón simple para esto. Con él, podría aumentar el poder y el tiempo de mi última habilidad. Limit Breaker. La habilidad más ominosa que tenía, pero también mi mayor tranquilidad. Con cada uso, sabía que tendría que seguir los arreglos de mi otro yo, pero también sabía que podría vivir más tiempo gracias a esta habilidad. Sobre todo porque todavía era bastante débil en comparación con mis enemigos, y terminaba enfrentándome a enemigos que tendían a estar muy por encima de mi rango hoy en día. Hay 4 fases en el método: endurecimiento del cuerpo. Cuerpo de bronce, cuerpo de plata, cuerpo de oro y cuerpo de diamante. Actualmente has logrado el cuerpo de bronce y estás cerca de lograr el cuerpo de plata. Si sigues practicando como te dije, no tendrás ningún problema en romper al siguiente nivel en poco tiempo. Lentamente me di la vuelta al sentir que la mano de An Yufei dejaba mi cuerpo. La sensación de frescura que recorría mi cuerpo desapareció en ese momento. Lástima. Pensé mientras me levantaba lentamente y estiraba mi cuerpo. ¿Cómo está su condición? Agachándome junto a Jin y Emma, que estaban sentados no muy lejos de donde estábamos, examiné cuidadosamente la condición de Smalsnake. Parece estar bien. Emma respondió mientras examinaba su cuerpo cuidadosamente. Colocando su dedo sobre su muñeca, cerró los ojos durante varios segundos. Su ritmo cardíaco es un poco débil y su tez es un poco pálida, pero por ahora no está en ningún peligro. Solo está exhausto. Eso es bueno. Suspiré aliviado al escuchar sus palabras. Como ya dije, era mi responsabilidad mantener a Smalsnake con vida. No podría perdonarme si algo le pasara. Vamos a irnos. Dijo Jin mientras se ponía de pie y miraba hacia la distancia. Los demonios vienen. No les gustará vernos sin hacer nada. Tienes razón. Mientras miraba a la distancia, vi a varios demonios acercándose en nuestra dirección general y recogí el cuerpo de Smalsnake. Luego lo coloqué sobre mis hombros. Al menos no nos están sobrecargando de trabajo. An Yufei comentó mientras se estiraba los hombros. Asentí ligeramente mientras me volvía para mirar en su dirección. Sí. Sorprendentemente, para un campo de trabajo, los demonios eran bastante laxos. O mejor dicho, no eran tan estúpidos como para sobrecargar a la gente aquí. Se nos permitía tener descansos cortos para recuperar nuestra resistencia. Esto era para que pudieran asegurar el máximo rendimiento de las personas que trabajaban. Los descansos no eran largos, unos 10 minutos, pero no obstante era algo. Mientras nos sentábamos en una de las rocas, algunas de las personas de las otras razas también estaban tomando descansos cortos y comiendo en silencio un poco de la extraña masa de antes. Supongo que todas las muertes aquí son principalmente por suicidio.
Pensé mientras pasaba por encima de los cadáveres debajo de mí. La sensación de podredumbre todavía hacía que mi estómago se revolviera, pero simplemente la soporté y me dirigí al extremo donde estaban las rocas. Las cosas hubieran sido mucho más fáciles si mi mana no estuviera bloqueado. Murmuré mientras caminaba. Si mi mana no estuviera sellado, habría podido terminar mi tarea más rápido y de manera más eficiente, pero aparentemente, los minerales dentro de las rocas reaccionaban negativamente a cualquier forma de energía, por lo tanto, nuestro mana estaba sellado. Es una tontería, pero no es como si pudiera hacer algo al respecto. Acha. Suspirando profundamente, caminé hacia las rocas en la distancia con Smalsnake sobre mi hombro. Realmente quiero salir de aquí. ¿Todos han puesto sus manos sobre Kevin? Melissa miró impacientemente a los demás y comprobó si habían puesto sus manos sobre Kevin. Era la condición necesaria para que la habilidad de teletransportación funcionara. Sí. Sí. Listo. Al confirmar que todos habían puesto sus manos sobre Kevin, le dio una palmada en el hombro. De acuerdo, haz lo tuyo. La boca de Kevin se contrajo al sentir la palmada de Melissa. Con voz suave, susurró. ¿Qué soy, un perro? Sí. Melissa asintió, claramente escuchando su susurro. Dándole otra palmada en la cabeza a Kevin, se volvió para mirar la pirámide en la distancia e instó. Ahora apúrate. No tenemos mucho tiempo. Está bien, está bien. Con un gesto de ojos, Kevin se volvió para mirar la pirámide y presionó el aire. Sus acciones hicieron que los demás se miraran con una mirada extraña en sus caras. Sin embargo, no duró mucho, ya que su visión pronto se oscureció y sintieron una sensación familiar envolviendo sus cuerpos. Sus cuerpos lentamente se desintegraron en partículas y desaparecieron de su lugar. Clan. Lo que siguió después del sonido tan familiar de la roca raspando fue una oscuridad total cuando me encontré de regreso en mi habitación. Acha. Mi energía se estaba agotando mientras respiraba profundamente. Mi cuerpo estaba completamente exhausto y apenas sentía energía dentro de él. Mierda. Dejé escapar una maldición mientras me cubría la cara con la mano. Ahora no es el momento de descansar. Después de arrancarme la camisa del cuerpo, me senté con las piernas cruzadas en el suelo. Luego comencé a respirar rítmicamente, recordando las enseñanzas previas de An Yufei. Había un tiempo para todo, y ahora no era el momento de relajarme. Tenía que entrenar. Si persevero a través del agotamiento y el dolor, como dijo An Yufei, mi cuerpo continuará mejorando, y pronto podré avanzar a la siguiente fase del método, endurecimiento del cuerpo. Imaginar lo mucho más fuerte que sería después de aprender la habilidad me emocionó hasta el extremo mientras mis ojos se cerraban. Solo tú W. En ese momento, una luz brillante brilló a través de la habitación, obligándome a agregar más fuerza a mis párpados que mantenían mis ojos cerrados. ¿Estamos aquí? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Porque las luces están apagadas? ¿Dónde está mi cigarrillo? Una serie de voces familiares resonaron después de la luz brillante mientras la oscuridad volvía a la habitación. G. Mi cuerpo saltó en shock al reconocer las voces. ¿Qué demonios está pasando aquí? Entonces, ¿estás diciendo que no has visto ningún humano aquí? Varios demonios se postraron en el suelo, sin atreverse a mirar hacia arriba, mientras una voz siniestra reverberaba a través de una vasta extensión. Sí, Su Alteza. Uno de los demonios respondió mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Había que destacar que el demonio era un demonio de rango duque, y sin embargo, temblaba como un cachorro recién nacido. Para que él temiera a la figura frente a él, mostraba cuán poderosa era la figura. Entonces, tampoco en este planeta. Observando una gran estructura en forma de pirámide en la distancia, Magnus se masajeó la parte inferior de la barbilla. Esto marca otro planeta que no tiene humanos dentro. Pensando en las órdenes de su majestad, Magnus no pudo evitar dudar si realmente había humanos en alguno de los planetas mencionados, pero como su fe en Jezebet era alta, no cuestionó sus órdenes. No tengo más remedio que continuar cumpliendo sus órdenes. Yo,
¿Hay algo más que te gustaría saber? El mismo demonio de antes habló. Bajando la cabeza y examinando cuidadosamente al demonio, Magnus mostró una expresión de sorpresa. Oh. Una sonrisa delgada se extendió por su rostro. Normalmente, no me gusta que la gente hable sin mi permiso, pero como estoy de buen humor hoy, veamos cuál es tu próxima respuesta. El área circundante estaba envuelta en un silencio mortal mientras los demonios comenzaban a temblar incontrolablemente. Especialmente el demonio que había hablado antes, pues sentía la enorme presencia saliendo de Magnus y dirigiéndose hacia él. Una espesa intención asesina impregnaba el aire mientras los ojos de Magnus brillaban con un tono rojo. Intentaré responder lo mejor que pueda. El demonio de rango duque sabía en ese momento que sus próximas palabras decidirían su vida o muerte, así que se tragó un bocado de saliva. Bien. Magnus asintió mientras se llevaba las manos a la espalda. ¿De qué clan eres? Todos los demonios presentes se congelaron en el acto tras sus palabras. Era especialmente obvio en el demonio de rango duque, que temblaba incontrolablemente. Era una pregunta simple, pero las implicaciones que tenía detrás eran enormes. Había que tener en cuenta que matar a un demonio de rango duque de otro clan equivalía a declararles la guerra. Magnus estaba simplemente caminando sobre una cuerda floja. Tras levantar lentamente la cabeza para mirar a Magnus, el demonio respondió. Yo soy del clan del orgullo. ¿Clan del orgullo? La ceja de Magnus se elevó. ¿Eres del clan del orgullo? Una risita escapó de sus labios mientras sacudía la cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que su rostro se retorciera. Aunque sepas que perteneces a mi clan, te comportas como si no tuvieras ni un ápice de orgullo dentro de tu cuerpo. Se hizo cada vez más difícil respirar, ya que cada palabra que decía oprimía todo a su alrededor, obligando al demonio a bajar aún más la cabeza. Patético. Con un golpe de su mano, el demonio de rango duque se convirtió en polvo. Girando su cuerpo para mirar la distancia, los dedos de Magnus se agitaron en el aire y una fisura apareció frente a él. Casaria, ¿verdad? Magnus entró lentamente en la fisura. Espero que no me defraudes. Capítulo 577, Reunión 3. Una poderosa explosión resonó en una gran sala mientras una figura se deslizaba hacia atrás. Tos, tos. Lo que siguió al sonido de la explosión fue una serie de tosidos mientras el polvo del aire se asentaba, revelando una figura con largo cabello negro y ojos amarillos. Tos, ji. Liam sonrió mientras se limpiaba la boca y notó la mancha de sangre en su pulgar. Eso fue bastante fuerte. ¿Qué hace otro humano aquí? Un humanoide de aspecto afeminado con dos cuernos rizados flotaba en el aire frente a Liam. Mientras levitaba en el aire, el demonio se lamió los labios lentamente mientras miraba a Liam. Ahora que te estoy viendo de cerca, eres un chico bastante guapo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Liam al sentir la mirada del demonio. ¿Qué está pasando? Lo que provocó los escalofríos no fue la mirada rara del demonio, sino algo más profundo, fue su sexto sentido. Algo que había pulido a través de incontables batallas y luchas. En este momento, le decía que algo andaba mal con la situación. Su instinto estaba en lo cierto cuando sintió un agudo silbido proveniente de su mejilla derecha. Fue ahí donde Liam notó que el demonio aparecía justo a su lado. Solo había tomado un segundo para que apareciera junto a Liam y lo atacara. Es rápido. Pensó Liam mientras sus ojos brillaban con un extraño tono amarillo y los rayos comenzaron a crujir alrededor de su cuerpo. Un sonido metálico resonó por el aire cuando las afiladas uñas del demonio entraron en contacto con la vaina de la espada de Liam, que estaba ligeramente inclinada hacia la derecha. Incluso entonces. Tos. Deslizándose varios metros hacia atrás, Liam tosió de nuevo. Esta vez, la sangre salió de su boca mientras su rodilla temblaba y se vio obligado a clavar su espada en el suelo para evitar estrellarse contra la pared cercana. ¡Qué poderoso! Levantando la cabeza para mirar al demonio, Liam apretó y desapretó el puño mientras colocaba la vaina de la espada junto a su cintura. Masajeándose el lado del cuello, murmuró en voz baja para sí mismo.
Como pensé, luchar contra un demonio de rango marqués mientras yo todavía estoy en rango, no es adecuado. Mientras tanto, el demonio observaba cuidadosamente a Liam. Rápido. Comentó el demonio. Levantando la cabeza para mirar al demonio, Liam bajó la suya. Gracias. Jeje. El demonio se rió entre dientes mientras las alas de su espalda se plegaban. Luego extendió su mano. Continuar esta pelea es inútil. Eres más débil que yo, y lo sabes. Sería una pena dejar morir un talento como el tuyo, así que... La mano del demonio se envolvió repentinamente en una tonalidad negra cuando un rollo se materializó inesperadamente en la parte superior de su palma. ¿Qué te parece firmar un COU? Estoy bien. Liam interrumpió al demonio antes de que siquiera pudiera terminar de hablar. Echando un vistazo al contrato, sacudió la cabeza. Agradezco tu oferta, pero prefiero no firmar un contrato con un demonio perteneciente al clan Lujuria. Tocando su espacio dimensional, una manzana apareció en la mano de Liam. Cuando mordió la manzana, el jugo se derramó en el suelo mientras se escuchaba un resonante crujido. Ustedes son bastante, débiles, yo preferiría firmar un contrato con un Imen del clan Envidia, por supuesto, eso solo bajo la condición de que esté interesado en firmar uno en el PRI, lugar, pero no lo estoy. Lamiéndose los dedos después de haber devorado la manzana en su mano, Liam estiró el cuello. Buen bocadillo. Luego colocó la mano en la vaina de su espada. De acuerdo, estoy listo. Jaja. Después de que Liam terminó sus palabras, el demonio soltó una pequeña risa mientras se cubría la cara con la mano que sostenía el contrato. Jajajajaja. La risa pronto se convirtió en una risa maníaca mientras el demonio se presionaba el estómago y se encorvaba. En el segundo, su risa se hizo más fuerte y una mueca apareció en el rostro de Liam. ¿Qué es tan gracioso? Liam preguntó con un tono confundido. Tras sus palabras, el demonio dejó de reír y su rostro se contorsionó. Tu ingenuidad. La parte de atrás de sus alas se expandió rápidamente y una aura aterradora surgió de repente del cuerpo del demonio mientras la habitación comenzaba a temblar. Pensar que habría alguien tan tonto como para rechazar mi oferta y optar por morir así. Su presión amenazante llegó hasta Liam, quien sintió que su ropa y su cabello ondeaban. En un par de segundos, la presión ya se había expandido hacia cada centímetro y esquina de la habitación mientras la aterradora presión del demonio continuaba expandiéndose. Te mostraré exactamente qué pasa cuando alguien me rechaza. La figura desapareció del lugar antes de reaparecer justo frente a Liam. Di. Un sonido de clic resonó por toda la habitación. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo reaccionar a los cambios repentinos. Después de eso, con dos fuertes golpes, un cuerpo diseccionado aterrizó en el suelo frente a Liam, quien se rascó la oreja con el meñique. Hablas demasiado. Murmuró para sí mismo mientras dejaba que la espada volviera a su funda. Después de eso, pateó el cuerpo del demonio y lo volteó. ¿Cómo? Fue ahí donde escuchó la voz del demonio mientras lo miraba a Liam con los ojos muy abiertos. Dado que su núcleo aún no se había roto, seguía vivo. ¿Cómo te vencí? Inclinando la cabeza, Liam se cepilló el cabello hacia atrás. Con un encogimiento de hombros, respondió. Como no podía vencerte cuando estaba en mi rango, decidí subir de rango. Sus palabras hicieron que los ojos del demonio se abrieran aún más. Encogiéndose de hombros una vez más, los ojos amarillos de Liam brillaron y apuñaló hacia el abdomen del demonio. Un sonido crujiente resonó y el cuerpo del demonio se desintegró lentamente en el aire. Bien. Estirando un poco el hombro, se dio la vuelta y se dirigió hacia el extremo opuesto de la habitación, donde se encontró con otro pasillo oscuro. Mientras caminaba lentamente en esa dirección, sus pasos se detuvieron y bajó la cabeza. De repente, recordó algo. ¿Rompí los núcleos de los dos demonios que estaban afuera? Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras pensaba profundamente en la situación. Ah. Pero después de darle vueltas al asunto y no poder recordar nada, finalmente se revolvió el pelo y continuó adentrándose en el túnel. Lo que sea, será más divertido así. Me ayudará a probar mi nueva fuerza.
Ahora que había llegado al rango, se sentía mucho más poderoso y no podía esperar a probar su nueva fuerza. Parpadeé varias veces para asegurarme de que estaba escuchando correctamente, y me hurgué la nariz con el meñique. Solo quería asegurarme de que no había nada malo con mi oído. ¿Estoy tan mal después de todo ese entrenamiento? Puede que estuviera oscuro, pero la pequeña luz familiar que venía de lo que parecía ser un cigarrillo, y el olor. ¿Leopold? Lo llamé instintivamente. Hey. Hey. Sin esperar una respuesta, me sobresalté y di varios pasos hacia atrás. ¿Qué está pasando? Parando a mitad de la frase, sentí algo suave que me abrazaba. Mi proceso de pensamiento se detuvo por un breve segundo. Me alegro de que estés bien. Un débil susurro sonó cerca de mi oído, haciendo que mi cuerpo temblara mientras una extraña sensación me envolvía. ¿Qué está pasando? No veo nada. Fue entonces cuando una voz familiar resonó y Amanda se alejó de mí. Después de eso, mis ojos se cerraron reflexivamente cuando una luz brillante inundó la habitación. Ren. Una voz me llamó. Sí. Podía distinguir fácilmente que la voz pertenecía a Kevin mientras abría lentamente los ojos y veía varias figuras de pie frente a mí. Tantas. Tomando nota de la regresión que estaba presente, abrí y cerré la boca, sin palabras. ¿Cuántas personas fueron transportadas a este lugar? Kevin, Melissa, Ryan, Amanda, Angélica, Leopold, Jane y Ava. Excluyendo a los demás que estaban conmigo, prácticamente casi todos estaban aquí conmigo. ¿Cómo pasó esto? Pregunté mientras me volvía para mirar a Kevin, quien sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Yo tampoco lo sé. Bajé la cabeza para reflexionar sobre la situación. Pero justo cuando estaba a punto de expresar mis pensamientos, escuché la voz agria de Melissa. HM. Este lugar es bastante frágil. Toc toc. Melissa se volvió para mirarme mientras golpeaba la pared. Aunque no son exactamente débiles, dada tu fuerza, deberías haber podido romper fácilmente las paredes. ¿Cómo es que no escapaste? Todos se acercaron a la pared y la tocaron por sí mismos tan pronto como escucharon sus palabras. Tienes razón. Es verdad. Esto es realmente bastante débil. Todos voltearon a mirarme mientras confirmaban sus palabras. Sonreí irónicamente y extendí mi mano. Habría sido fácil para mí si estuviera en mis condiciones normales, pero como puedes ver, mi mana está sellado. No puedo hacer nada ahora mismo. Déjame ver. Agarrándome de la muñeca, Melissa canalizó su mana en mi cuerpo mientras un tono salía de su cuerpo. Luego cerró los ojos. En ese momento, los ojos de todos estaban dirigidos en su dirección, tratando de ver qué estaba haciendo. Sentí una mirada incómoda viniendo de cierta dirección, pero la ignoré de inmediato. No era nada grave. Pasaron unos segundos y Melissa finalmente abrió los ojos. Sus cejas se fruncieron con fuerza. No está mintiendo. Cubriéndose la boca con la mano, tenía una mirada pensativa en su rostro antes de que girara mi muñeca y comenzara a palmearme todo el cuerpo. Boa. Sus repentinas acciones me sobresaltaron mientras intentaba mover mi cuerpo hacia atrás. Deja de moverte. Pero agarrándome de la muñeca, Melissa me impidió moverme y continuó palmeándome todo el cuerpo. Sus acciones tomaron a todos por sorpresa. Me fijé particularmente en las acciones de Angélica cuando cubrió los ojos de Ryan con sus manos. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quiero ver? Para empeorar las cosas, la mirada de antes se intensificó cuando la parte posterior de mi cuello de repente se puso fría. Dame un respiro. Pensé para mis adentros mientras las frías manos de Melissa seguían palmeándome todo el cuerpo. Si no fuera por el hecho de que actualmente era mucho más fuerte que yo, ya la habría empujado hacia atrás. Está bien, déjame revisar tu sangre. Afortunadamente, su sesión de acoso sexual no duró mucho, ya que se distanció de mí y tomó un pequeño dispositivo de su espacio dimensional. Puede que no haya sido demasiado brillante, pero en el momento en que Melissa sacó el dispositivo, pude ver al instante lo que parecía ser una aguja afilada.
Una sonrisa brillante adornaba el rostro de Melissa mientras me hacía señas para que fuera hacia ella. Ven, Ren. Déjame analizar tu sangre. Di un paso atrás al tomar nota de su expresión. Melissa, ¿podemos hablar de esto? Capítulo 578. Comienzo de la masacre, 1. Es como pensé. Melissa se levantó y caminó hacia mí. Cuando vi su figura acercarse a mí, retrocedí. Estaba un poco aprensivo con ella. Recordando las escenas anteriores que deseaba olvidar, levanté ambas manos y abracé mi cuerpo. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Crees que voy a agredirte o algo así? Sí. Asentí con la cabeza. Sí. Repetí para asegurarme de que entendiera. Bueno, no lo voy a hacer, así que cálmate. Melissa puso los ojos en blanco. Sacando una silla, se sentó cerca de mí y me mostró el dispositivo que usó para analizar mi sangre. Señalando hacia una sección en particular, ella habló. Tu sangre parece estar contaminada por algo extremadamente concentrado y poderoso. Probablemente es por eso que tu mana está sellado. Inclinando el dispositivo en su mano, Melissa tenía una mirada pensativa en su rostro. Quitándose las gafas, Melissa las cambió por otro par y tocó en su costado. Hubo una pequeña luz roja que salió del centro de las gafas y se dirigió hacia el dispositivo en su mano. Examinando cuidadosamente el dispositivo en su mano, su rostro cambió después de un rato. Ya veo. Murmuró suavemente mientras guardaba el dispositivo y me miró. Por casualidad, ¿experimentaste algún tipo de efecto de parálisis cuando apareciste aquí por primera vez? Sorprendido, miré a Melissa. ¿Cómo lo supiste? Es como sospechaba. En lugar de responderme, Melissa se levantó de su asiento y se volvió para mirar a Kevin. ¿Recuerdas lo que te mencioné antes? Sí. Kevin asintió mientras se volvía para mirarme. Sus cejas se fruncieron con fuerza. ¿Son las mismas plantas que mencionaste? Más o menos. Sacando dos muestras de plantas diferentes de su espacio dimensional, Melissa asintió. Parece haber otros compuestos mezclados en su torrente sanguíneo, pero en general, los dos ingredientes principales son, de hecho, los que descubrí previamente. ¿Puedes curarlo? Preguntó Kevin. Mientras miraba el dispositivo en su mano, Melissa negó con la cabeza. No, todavía no. Necesitaré algo de tiempo para averiguar cómo eliminar el efecto de la mezcla de su sangre. ¿Qué? Mientras alternaba entre Kevin y Melissa, no entendía muy bien lo que intentaban hacer. Sin embargo, al ver sus caras serias, sabía que estaban tratando de ayudarme. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó Kevin, apoyándose contra el lado de la pared. Su complexión era bastante seria. Melissa se rascó la nuca y levantó sus gafas. ¿Un par de horas? Murmuró después de un par de segundos. Sus palabras provocaron inmediatamente que los demás se miraran con cierta preocupación en sus ojos. Sus reacciones me tomaron por sorpresa, ya que no pude evitar preguntar. Un par de horas no parece mucho, ¿por qué las caras largas? ¿Tenían miedo de que los demonios los encontraran? Eso es imposible. Negué con la cabeza. En ese momento, Melissa y los demás habían ocultado cualquier rastro de sí mismos gracias a algún artilugio extraño que llevaban puesto. Esto era para que los demonios no notaran su repentina aparición en la habitación. Además de eso, también parecían haber sellado un poco de su mana, así que dudaba que los demonios siquiera notaran su aparición. La barrera insonorizante que Kevin creó también bloqueaba el sonido de salir, por lo que realmente no debería haber ninguna razón para que se preocuparan por el tiempo. Si necesitas un par de horas, entonces no creo que sea un gran problema. ¿Las puertas de la habitación no se abrirán hasta? No es eso. Angélica interrumpió de repente. Confundido, me volví para mirarla, y fue entonces cuando noté su expresión agria. Inmediatamente tuve una premonición ominosa. Y tenía razón al pensar así, ya que sus siguientes palabras me hicieron revolver el estómago.
La razón por la que nos vimos obligados a venir a ti es porque el humano que reclutaste por última vez decidió entrar solo al compresor de mana y probablemente está luchando contra todos los demonios por su cuenta. No creo que pase mucho tiempo antes de que otros lo reconozcan y se desate el caos. Mierda. Maldije en voz alta mientras me cubría la cara con la mano. Es Liam, ¿verdad? Angélica no tuvo que aclarar quién era el individuo, ya que sus acciones me lo dejaron claro. Era sin duda, Liam. Esta es exactamente la razón por la que no quería traer a Liam conmigo a este planeta. Dada su terrible memoria y su sed de emoción, este era un resultado esperado. Debería haberlo visto venir. En el momento en que me di cuenta de que Smalsnack estaba aquí, también debería haberme dado cuenta de que Liam también aparecería aquí. De pie junto a mí, Amanda preguntó. ¿Qué hacemos ahora? No estoy muy seguro. Murmuré en silencio mientras mis cejas se fruncían. En realidad, esta situación no es terrible. De repente, la voz de Kevin resonó. Mientras murmuraba para sí mismo, caminó hacia la puerta de la habitación y la tocó suavemente. Romper la puerta y salir no debería ser un problema para ninguno de nosotros. Por ahora, antes de que suenen las alarmas, debemos esperar aquí e intentar poner todo en orden. Ah. La comprensión me iluminó mientras entendía inmediatamente las intenciones de Kevin. ¿Quieres aprovechar el caos para ir directamente a donde está el tablero de operaciones principal del compresor de mana para que podamos destruirlo? Sí. Kevin asintió mientras su puño tocaba suavemente la puerta de la habitación. Nuestra prioridad debe ser destruir el compresor de mana. Una vez que lo destruya, no tendré problemas para sacar a todos de este lugar. Correcto. Por un momento casi olvidé nuestra misión, que era destruir el compresor de mana. No necesitábamos escapar en primer lugar, más bien, era todo lo contrario, necesitábamos destruir. De acuerdo. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, me senté en el suelo y me volví para mirar a Melissa, que estaba ocupada ordenando su equipo. Estoy de acuerdo con tu plan. Por ahora, solo esperaré a que Melissa haga lo suyo. Cuanto más rápido sea, mejor será la situación. Tomando nota de lo que dije, Melissa movió ligeramente la cabeza y me fulminó con la mirada. ¿Qué soy yo? ¿Tu perro? ¿Te acabas de dar cuenta? La miré con una mirada extraña. Desde las cartas mágicas hasta todas las teorías que te he dado, ya deberías saber quién eres a estas alturas. Ja 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 ja. Melissa se tapó la boca mientras reía. El sonido de su risa resonó por toda la habitación y era extremadamente agradable al oído. Por supuesto, solo el sonido era agradable, el ambiente no era nada menos que agradable. Mientras tanto, mientras Melissa reía, Amanda apareció detrás de Melissa. Levantándose, Melissa se subió las mangas y cargó furiosamente en mi dirección. Te voy a matar. Ah. Ayuda. Intento de homicidio. Viéndola cargar hacia mí como una vaca enfurecida, me puse de pie y me escondí detrás de Kevin. Kevin, ayúdame. Me voy a morir si no haces nada. Honestamente, a estas alturas, te mereces lo que te venga. Bueno, eso es malo. Déjame ir, Amanda. Amanda, que ya esperaba la situación, se puso detrás de Melissa y la sujetó por las dos axilas, deteniendo su carga. Déjame ir. No lo voy a matar. A pesar de las maldiciones y los gritos de Melissa, nunca la soltó. Te lo prometo, no lo voy a matar. Solo voy a hacer que deje de respirar, para siempre. Eso es lo mismo. Pensé para mis adentros mientras apoyaba el brazo en el hombro de Kevin. Volviendo la vista hacia él, le susurré en voz baja. Debe estar en su periodo. Ya basta. Dentro del pico del compresor de maná. Había una figura humana verdosa sentada dentro de una habitación relativamente lujosa. Con el pelo largo y blanco cayéndole por la espalda y arrugas por toda la cara, el duque Ikiron abrió lentamente los ojos, revelando un par de pupilas rojas que brillaban amenazadoramente en la habitación. Mientras exhalaba, expulsó aire turbio. Bajando la cabeza para mirar sus manos arrugadas, un tono morado oscuro se manifestó en sus manos antes de volverse rápidamente más pálido y desaparecer.
No me queda mucho tiempo. El duque Kiron se puso de pie, doblando la mano en un puño, revelando una figura larguirucha casi totalmente compuesta de huesos. Había una fragilidad evidente en su figura, ya que apenas tenía piel en el cuerpo. El duque Iquinor sacudió la cabeza mientras miraba su figura en el espejo que estaba en el extremo opuesto de la habitación. Si tan solo tuviera más tiempo. Con un movimiento de mano, una túnica negra con bordados dorados se materializó en su cuerpo. Qué desafortunado, si no me hubiera visto obligado a cuidar de este lugar, quizás habría podido romper el límite. Habiendo vivido durante más de 500 años, el duque Iquiron estaba ahora al borde de la muerte. Su muerte inminente se debía a causas naturales. Habiendo vivido más allá de su esperanza de vida, no le quedaba mucho tiempo antes de que cerrara los ojos para siempre. Podía sentir que su fuerza desaparecía con cada día que pasaba, y en este momento ni siquiera confiaba en poder manifestar la misma fuerza que solía tener en el pasado. Respirando profundamente de nuevo, el duque Iquinor se dirigió a su escritorio y se sentó. Allí, sus ojos se posaron en un pequeño brazalete y un par de anillos. Extendiendo la mano, mantuvo los objetos cerca de él y los examinó. Un tono negro brotó de su mano mientras intentaba mirar a través de los objetos, pero pronto sacudió la cabeza. No puedo abrirlos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. ¿Qué está pasando? El duque Iquinor se puso de pie abruptamente. ¿Cómo te atreves a irrumpir en mí? ¿Tenemos una emergencia? Un demonio irrumpió en la habitación. Había un claro pánico en su rostro mientras buscaba al duque. ¿Una emergencia? La furia del duque Iquinor se calmó rápidamente. Especialmente después de notar la complexión de pánico de los demonios que acababan de entrar. Se dio cuenta rápidamente de que algo estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Un intruso se ha infiltrado en las instalaciones? ¿G? La cabeza del duque Iquinor se echó hacia atrás con sorpresa. ¿Un intruso? ¿Solo uno? Sí. El demonio asintió, haciendo que la cara del duque Iquinor cambiara una vez más. ¿Solo uno? ¿Está tratando de que lo maten? Había que notar que había miles de demonios dentro del compresor de maná, incluido él, un demonio de rango duque. Para que alguien intentara infiltrarse en el lugar, solo debe ser extremadamente imprudente o fuerte. Pero cuando el duque Iquinor cerró los ojos y trató de sentir cualquier presencia fuerte, no pudo sentir a nadie que estuviera remotamente cerca del nivel de rango duque. Esto solo significaba una cosa: el intruso era más débil que él. ¡Qué audacia! Mientras miraba fijamente en una dirección particular, una aura poderosa de repente estalló de su cuerpo. Parece que la gente ha empezado a pensar que soy un blanco fácil solo porque estoy cerca de mi muerte. Girándose para mirar al demonio más cercano, el duque ordenó: bloqueen las entradas del compresor. Suenen la alarma y pongan en alerta a todos los demás demonios. No queremos sufrir demasiadas bajas. Entendido. El demonio respondió con la espalda recta. Bien. Asintiendo con la cabeza, el duque Iquinor dio un paso adelante y desapareció de su lugar. Voy a ver exactamente quién tiene las agallas para meterse conmigo. Capítulo 579. Recuperación de maná, 2. Después de caminar de un lado a otro y mirar las puertas de las habitaciones por un tiempo, Exilion se detuvo de repente. Extraño, murmuró mientras caminaba hacia una de las habitaciones y ponía su mano en la puerta. Sintiendo que solo había una persona adentro, la soltó lentamente. Nada. No hace mucho, sintió una extraña fluctuación proveniente de esa habitación, pero no vio nada extraño cuando la revisó. Hay una buena posibilidad de que esté pensando demasiado en esto. Doblando sus alas detrás de su espalda, Exilion continuó paseando por las habitaciones. Otra habitación pronto llamó su atención mientras caminaba. Caminando hacia ella y colocando su mano sobre ella, una sonrisa se le abrió en la cara. Parece que no durará mucho. Sintiendo el débil latido del corazón del humano dentro,
Exilion sabía que estaba casi tan bueno como muerto. Debería decirles de su muerte, o fingir que no murió y decirles que solo podrán verlo a finales de mes una vez que el trabajo esté terminado, imaginando la cara que pondrán cuando se den cuenta de que han sido engañados. Kik. Exilion se rió en voz alta. Cuanto más pensaba en las caras que pondrían los humanos cuando se enteraran de que su camarada había muerto, más se le retorcía la cara. ¿Qué es tan gracioso? Otra voz resonó en ese momento, y un demonio caminó lentamente hacia Exilion. Era Impedus. El otro demonio a cargo de supervisar las celdas. Nada, nada. Agitando su mano a Impedus, Exilion dejó de sonreír y se apoyó en el lado de la pared. A juzgar por tu reacción, no creo que sea nada. Bueno, no es nada importante. Mientras golpeaba la puerta a su lado, Exilion le dio una breve descripción general de lo que pensaba. Está a punto de morir, y solo estaba pensando en cómo podía molestar a los otros humanos. ¿Así? Una sonrisa se le abrió en la cara a Impedius mientras mostraba una expresión de impresión. ¿Llamas a eso nada? Suena mucho más entretenido que las otras cosas que estoy haciendo. Ki. Probablemente sea porque pronto te van a ascender. No tienes mucho tiempo para pensar en estos asuntos triviales como solías hacerlo en el pasado. Una luz brillante apareció en la cintura baja de Impedius justo cuando estaba a punto de responder, y los dos demonios cambiaron sus caras. Una emergencia. Ambos pensaron simultáneamente mientras Impedus sacaba una pequeña esfera negra de su cintura y la aplastaba casualmente en su mano. Momentos después de que la esfera fuera aplastada, llamas moradas se elevaron en el aire, y una serie de palabras se manifestaron frente a los dos demonios. Emergencia de intrusos. Reasigne a los trabajadores en la bóveda de emergencia. Los demonios se miraron durante unos segundos antes de apresurarse rápidamente a la acción mientras trataban de averiguar cómo responder al mensaje repentino. Rápido. Después de eso, ambos demonios se fueron por caminos separados y se dirigieron a una puerta diferente cada uno y abrieron las habitaciones. Un sonido de raspar de rocas resonó en voz alta mientras las habitaciones comenzaban a abrirse lentamente. Todos centraron su atención en las herramientas frente a Melissa mientras un sonido burbujeante resonaba por toda la habitación. ¿Cuánto tiempo falta?, pregunté. Quitando el tubo del quemador, Melissa agitó la solución y me miró de reojo. Como mucho, media hora. Tal vez sea más rápido si dejas de hablar. Centrando su atención de nuevo en la mezcla, susurró en silencio. ¿Crees que es fácil encontrar una solución a tu problema cuando solo llevo un día cuidando las plantas? Sé que soy un genio, pero no soy ningún dios. Bueno, no está equivocada. Sacudí la cabeza y me senté en el suelo junto a Amanda. ¿Cuántos días han pasado desde que llegaste a este mundo? Una semana más o menos. Amanda respondió con una mirada llena de preocupación. Sus preocupaciones eran comprensibles. Desaparecer de repente de la faz del dominio humano, sus padres deben estar extremadamente preocupados por su condición. Fue entonces cuando de repente tuve una idea. Volviéndome para mirar a Amanda, le pregunté. ¿Crees que pensarán que has venido conmigo? No. Amanda negó con la cabeza. Mis pensamientos fueron contradichados por su tono más agudo al final de su frase. Pensar en la posibilidad de que Edward me diera una paliza después de volver al dominio humano de repente me hizo no querer volver más. Creo que es mejor que vuelvas antes que yo. No creo que pueda volver contigo. Mirándome, Amanda sonrió y no dijo nada. Fruncí el ceño cuando vi su reacción. Oye, ¿por qué de repente tengo un BA? En ese momento, escuché un sonido familiar de piedra que se rascaba y las puertas de la habitación se abrieron de repente, para sorpresa mía y de todos los demás. ¿Qué está pasando? Kevin fue el primero en reaccionar al sacar su espada y ponerse en posición de combate. La luz comenzó a inundar la habitación, pero a diferencia de antes, ya no tenía que cubrirme los ojos porque ya estaba acostumbrado a la luz. No pasó mucho tiempo hasta que la puerta se abrió, revelando la figura de un demonio que miraba fijamente a la habitación con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando, Wick? Kevin blandió su espada antes de que el demonio pudiera terminar su frase,
partiendo su figura por la mitad. Zam. Zam. Luego, sin perder tiempo, Kevin extendió su mano, envolviendo la figura del demonio en llamas. Muy pronto, un núcleo apareció en el suelo y Kevin lo pisó. Parece que no tenemos mucho tiempo. Levantando la cabeza para mirar a lo lejos, la figura de Kevin desapareció. ¿A dónde vas? Grité al salir de la habitación. ¿Quién eres tú? Una voz sorprendida resonó en la distancia justo cuando salía de la habitación. En ese momento, noté que Kevin estaba diseccionando a otro demonio que parecía estar abriendo otra puerta. Poniendo un pie sobre el núcleo del demonio, Kevin se limpió la frente. Listo. Eso fue rápido. Corriendo hacia donde estaba Kevin y mirando hacia el núcleo roto en el suelo, fruncí el ceño. No deberías haberlo matado. Ah. Debías haberlo interrogado antes de matarlo. Agachándome y tomando los fragmentos del núcleo, los tiré de vuelta al suelo. Kevin, deberías saber mejor que nadie que estamos actualmente en un territorio desconocido del que no tenemos ni idea. No podemos simplemente movernos sin ninguna información. Sobre eso. No tienes que preocuparte por eso. Melissa intervino justo cuando Kevin estaba a punto de decir algo. ¿HM? Me volví para mirar en su dirección. Mientras seguía mirando fijamente en mi dirección, ella tocó su reloj, mostrando lo que parecía ser la estructura del compresor de maná en forma holográfica. Esto puede ser una versión más grande de un compresor de maná, pero al final del día, probablemente sigue funcionando igual que los más pequeños en la Tierra, así que... Mientras Melissa tocaba el holograma y hacía gestos con sus manos, el compresor de maná se expandió ante nuestros ojos y ella señaló al segundo nivel más alto de la pirámide. Aquí es donde deberíamos ir. Es ahí donde se encuentra el sistema operativo principal. Amanda preguntó, a lo que Melissa asintió con la cabeza y señaló debajo de la estructura de la pirámide. Deberíamos estar actualmente en la parte inferior de la pirámide, lo que significa que tenemos que subir. Teniendo en cuenta que la alarma acaba de sonar, los demonios están en movimiento para atrapar a ese idiota que Ren trajo. Oye. Cállate. Melissa me miró con furia. Si no hubiera sido por ese idiota, hubiéramos venido a ti con un plan más sólido, y las cosas no serían tan difíciles como ahora. No puedo discutir eso. Tenía razón. Si no hubiera sido por Liam, las cosas hubieran sido mucho más organizadas. En cualquier caso, los mendigos no podían ser exigentes y ahora no era el momento para que discutiéramos. Chicos, ayúdenme a abrir la puerta. La voz de Kevin, mientras señalaba hacia las otras puertas, me sacó de mis pensamientos. Ah, cierto. Volviendo a mirar la puerta entreabierta, miré en dirección a Angélica y le pregunté. Angélica, ¿puedes hacerme un favor y abrir la puerta? ¿Yo? Sí, eres el único aquí que puede abrir la puerta ya que tú tienes energía demoníaca. Dado que las puertas solo podían abrirse usando energía demoníaca, Angélica era la única que podía abrirlas. Técnicamente podríamos romper la pared con nuestra fuerza, pero no sería apropiado ya que había riesgo de que alguien se lesionara adentro. Después de todo, nuestra mana estaba sellada. Además, creo que aquí es donde Smalsnack está descansando, así que date prisa. La última vez que lo dejé, no estaba en la mejor condición. Sentí algo de ansiedad al darme cuenta de que la puerta estaba entreabierta y no había reacción del otro lado. Rápido. En el momento en que los demás escucharon que Smalsnack era quien estaba dentro de la habitación, sus rostros cambiaron. ¿Smalsnack está ahí? Así que ahí fue a donde se fue. ¿Está bien? Bien. Lo mismo ocurrió con Angélica, quien rápidamente colocó su mano al lado de la puerta y canalizó su energía. Un tono negro brotó de su cuerpo y envolvió completamente la puerta. Las puertas comenzaron a abrirse mientras un sonido familiar de piedra raspando resonaba. De repente, todos notaron una figura enfermiza tendida en el suelo. Su respiración era extremadamente débil, y su tez era extremadamente pálida. Mierda. Maldije en voz alta mientras corría en su dirección y lo llamé. Smalsnack. 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 Capítulo 580. Recuperación de mana, 3. Felicidades, Ryan.
Había un ambiente festivo envolviendo un pequeño bar mientras dos figuras se sentaban en taburetes y disfrutaban de sus cervezas. Había un claro contraste entre las dos figuras, uno era delgado y juvenil, mientras que el otro era extremadamente guapo y de aspecto más maduro. Sin embargo, los dos parecían llevarse bien. Las figuras eran Brian y Hemlock, su superior. Manejas la situación con habilidad y obtuviste conexiones a pesar de no tener poderes especiales. Puedo decir que has puesto mucho esfuerzo en las negociaciones. Gracias, Ike. Brian agradeció a Hemlock mientras su rostro se sonrojaba. Claramente estaba borracho en ese momento. No eres un gran bebedor, ¿verdad? Tomando un sorbo de la cerveza, Hemlock limpió la espuma que se había acumulado en la parte superior de sus labios. Sus acciones atrajeron instantáneamente la mirada de todas las personas a su alrededor. Sin importarle la atención ni un poco, Hemlock dejó la cerveza. Aunque hemos hecho un buen trabajo hoy, todavía tenemos mucho que hacer. No te vuelvas demasiado complaciente. Como buen supervisor, era su deber recordarle a Brian que no debía dejar que el éxito se le subiera a la cabeza. Sí. Brian asintió débilmente con la cabeza al escuchar las palabras de Hemlock. Actualmente estaba extremadamente intoxicado, y Hemlock no estaba seguro de si realmente había entendido sus palabras o no. Sin embargo, Hemlock sonrió. Realmente es una pena que alguien tan capaz como tú tenga tan poco talento. Había una pena genuina en su voz al pronunciar esas palabras. En el último medio año, Hemlock notó un aumento dramático en su eficiencia laboral. Ahora podía encontrar toda la información que necesitaba en unos segundos de preguntarle a Brian. Era tan asombroso. Brian era minucioso y especialmente rápido. Esto era lo que hacía que Hemlock lo apreciara tanto. Si tan solo hubiera nacido con más talento. ¡Qué lástima! Mientras bajaba la bebida, miró a través de la ventana de vidrio del bar a las calles de la ciudad, por las que podía ver luces blancas y rojas flotando por las calles. ¡Qué hermoso! Hemlock murmuró en silencio. Su complexión cambió mientras apretaba la bebida en su mano. Sus cejas se fruncieron con fuerza. Pero es una verdadera lástima que esto no dure mucho. ¿Qué quieres decir? Brian preguntó al escuchar las palabras de Hemlock. Hemlock negó con la cabeza mientras miraba a Smalsnake, quien estaba haciendo todo lo posible para evitar desmayarse. ¿Por qué crees que no durará? Ah. Exhalando, Hemlock levantó su cerveza y tomó un sorbo. Chasqueando los labios, preguntó. ¿Cuál es el rango del humano más fuerte en este momento? Rango es ese. Brian respondió. Hemlock asintió con la cabeza en respuesta. Así es. El humano más fuerte actual en el dominio humano es de rango SS. Hemlock bajó la mano y colocó la cerveza en el mostrador. ¿Sabes qué tan fuerte es el rey demonio? ¿O las personas más poderosas fuera de la humanidad? No estoy seguro. Brian respondió. Tal vez alrededor del rango SSS. Hemos avanzado bastante con ellos. Hemlock se burló en voz alta mientras negaba con la cabeza. Si realmente crees eso, entonces eres ingenuo. ¿Por qué? Es posible que no lo sepas porque tu educación no es la mejor y todavía eres bastante joven, pero el rey demonio ve el rango asterisco SSSS como nada en sus ojos. Son simplemente bichos que puede aplastar con un chasquido de dedos. Es así, Ike. El cuerpo de Brian saltó y él tuvo un hipo en voz alta. Agitando la bebida en su mano, casi se cae de la silla. Cuidado. Guau. Hemlock extendió su mano y bloqueó la silla de Smalsnake. Tienes que tener más cuidado. Gracias. Sobriándose un poco, Brian agradeció a Hemlock. La ayuda oportuna de Hemlock le impidió caer al suelo. No hay problema. Hemlock se bebió su bebida y se limpió los labios. Refrescante. Soltó un sonido de satisfacción. Dejando la bebida sobre la barra, se levantó de su taburete. Vale, vámonos ya. Espera, no he terminado. Brian hizo un gesto con su bebida, que todavía estaba medio llena. Hemlock lo miró con una expresión extraña. Te vas a desmayar si te acabas esa bebida. Estaré bien, Ike. Dando otro sorbo a la bebida, Brian cambió de tema.
Volviendo a lo que estabas diciendo sobre el rey demonio tratando a los rangos como si no fueran nada, ¿no significa eso que estamos básicamente jodidos? El rostro de Hemlock cambió al oír las palabras de Brian. Se sentó rápidamente en el taburete. ¿Crees lo contrario? No. Brian sacudió la cabeza repetidamente. Si es exactamente como has dicho, entonces realmente estamos jodidos. No sé cuándo volverá el rey demonio a la Tierra, pero si seguimos progresando a este ritmo, la humanidad se enfrentará a una extinción inevitable pronto. Diablos, incluso sería mejor unirse a los demonios. Al menos, de esta manera podríamos evitar que la humanidad se extinga. Sí, sí. El rostro de Hemlock se iluminó mientras asentía con la cabeza. Tú también lo crees, ¿verdad? Bueno, sí. Brian miró a Hemlock con una cara que decía, no es obvio. Jaja. Hemlock se rió un poco mientras sus hombros se relajaban y susurró en voz baja. Veo que tú también estás de acuerdo conmigo en este asunto. Tal vez. Justo cuando Hemlock estaba a punto de terminar su frase, escuchó un fuerte golpe y fue entonces cuando vio la cabeza de Brian desplomada sobre la barra, completamente inconsciente. Lo sabía. Con un gesto de cabeza, Hemlock sacó su billetera y dejó un par de billetes en la barra. Luego, agarrando a Brian por el hombro, lo sacó del bar. Mientras caminaba hacia la salida del bar, volvió la cabeza para mirar a Brian. Abrió la boca y murmuró en silencio. Tal vez, entiendas lo que estoy tratando de hacer. Abriendo los ojos, Smalsnake se despertó con una vista y un sonido familiar. Oscuridad y el sonido de goteo que venía de la esquina de la habitación. Respirando hondo, Smalsnake se sintió extremadamente débil. Levantando la mano para tocarse la frente, se dio cuenta de que estaba ardiendo. Mierda, tengo fiebre. Esta sensación familiar que había estado sintiendo desde la infancia, sin duda había tenido fiebre. Secándose el sudor de la cara, Smalsnake se sentó cuidadosamente derecho. Mientras tragaba aire con dificultad, Smalsnake sintió que el mundo a su alrededor giraba y se mareó. Esto es malo. No solo el mundo giraba a su alrededor, sino que su corazón también latía más rápido, y podía oírlo resonar en la habitación silenciosa. Vea, Tom. Vea, Tom. Haz que pare. Estaba volviéndolo loco, se encogió sobre sus rodillas y se cubrió la cabeza con las manos. Pronto su cuerpo comenzó a temblar y el sudor le corría por la cara hasta llegar al suelo. Me duele. Mientras sus dientes castañeteaban, Smalsnake abrazó su cuerpo aún más fuerte, a medida que el dolor en su cuerpo aumentaba. El tiempo pasó volando, y la condición de Smalsnake comenzó a empeorar, y sus ojos empezaron a volverse cada vez más huecos. Al soltar poco a poco sus rodillas, ya no podía sentir ninguna energía dentro de su cuerpo. Ayuda. Alguien ayúdame, punto. Ni siquiera podía hablar. KRRR, KRRRR. Justo entonces, en medio de su desesperación, Smalsnake escuchó el sonido de las puertas abriéndose y una luz brillante se derramó a través de las estrechas rendijas. En el momento en que la luz se derramó, Smalsnake cerró instintivamente los ojos. Me duele. Pensó mientras la angustia empezaba a apoderarse de él. Sabía que no podía trabajar en las condiciones en las que se encontraba y que solo sería una carga para Ren. Una vez que su pensamiento se detuvo ahí, Smalsnake tuvo un pensamiento repentino. Debería simplemente rendirme. Era inútil. Desde que llegó aquí, Smalsnake no había podido ayudar a Ren en absoluto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que solo estaba arrastrando a Ren y a los demás hacia abajo. Su débil talento estaba frenando a los demás. Lo sabía. Debería simplemente rendirme. Poco a poco, la luz que se derramaba de las estrechas rendijas de la puerta comenzó a atenuarse, mientras una suave sonrisa se extendía por el rostro de Smalsnake. Fue en ese momento cuando Smalsnake pudo darse cuenta de que estaba cerca de morir. En lugar de estar triste por ello, se sintió aliviado. Tal vez esto sea lo mejor. Su muerte permitiría a Ren y a los demás tener un escape más fácil. Si ese era el caso, entonces Smalsnake no se sentía arrepentido. O mejor dicho, había uno, pero sabía que ya no era posible para él cumplirlo.
Soltando un pequeño sonido, la oscuridad invadió lentamente la vista de Smalsnake. 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 Justo cuando la oscuridad estaba a punto de tragarse por completo su conciencia, Smalsnake escuchó un par de voces familiares que lo llamaban. Estaban Ren, Angélica, Hein, Leopold y Ryan. Ah, espero que estén bien sin que yo los cuide. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de que su conciencia se deslizara y la oscuridad envolviera su visión. Smalsnake.